Bienvenidos a esta nueva edición de Ciencia, Arte y Cultura Callejera. Hoy, bueno, este evento lo organizamos entre la Cátedra de Cultura Científica y Bidebarrieta, y es la segunda jornada, ¿de acuerdo? Es la segunda y la última. Vamos a estar, bueno, voy a estar yo, que voy a dar la primera ponencia, nos va a acompañar también Óscar González, que ya estuvo en la anterior edición con nosotros, y la artista Nuria Mora. Luego los presento individualmente. Estas jornadas sobre ciencia, arte y cultura callejera, una de las cosas que nos apetecía generar debate era sobre esa diferencia, que no sé si es real o no, ya a ver a qué conclusión llegamos, entre lo que llamamos alta y baja cultura. Bueno, me voy a presentar primero, que siempre me olvido de presentarme. Bueno, yo soy Débora García, soy química y mi tesis doctoral va sobre la relación entre la ciencia y el arte contemporáneo. Me dedico profesionalmente a la divulgación científica, tengo un blog que se llama dimetilsulfuro.es, por el que me dieron el premio Bitácoras. Bueno, me dieron más premios de divulgación. Esto me da mucho corte porque es decir lo maravillosa que soy, pero bueno, me dieron varios premios de divulgación científica, como el premio Prismas y el premio Tesla. Tengo varios libros publicados de divulgación. El último es Que se elevan las vitaminas, y que está funcionando muy bien, del que estoy muy orgullosa. Y colaboro con varios medios de comunicación en empresas, escribo para el Cuaderno de Cultura Científica, los jueves publico artículos de divulgación, trabajo también para Inditex, para L'Oréal, para El País, etc. Trabajo mucho y me gusta. Bueno, creo que ya lo conté todo. Bueno, lo que os decía, el tema de hoy es generar esa especie de debate entre si existe alta y baja cultura en las artes plásticas. Y voy a empezar con una anécdota. Creo que esta escena a lo mejor os suena. Es que a mí me da mucha ansia cuando voy al Museo del Prado, porque lo que ocurre es esto. Hay determinadas obras, como son por ejemplo las Meninas, que la gente se agolpa alrededor, empieza a sacar fotos, empieza a hacerse selfies y no consigues ver nada. Y yo amo muy fuerte a Velázquez y es como, dejadme tranquila, dejadme verlo bien. Ocurre un fenómeno que es un poco... O sea, ocurre como por el turismo, ¿no? O sea, hay que hacer una especie, hablaba hoy en la comida con mi amigo César y con Iñaco del tema del turismo. Hay un tipo de turismo, yo lo llamo turismo paleto, si me permitís, que hay que ir como a hacer peregrinaje a determinados sitios porque sí, ¿no? Entonces, si vas a Madrid de turista, hay que ir al Prado porque sí. Aunque te importe un rábano el arte, tienes que ir al Prado y tienes que sacarte un selfie con las Meninas. Y eso es algo molesto. Esta foto de aquí es en sí misma una obra. Es de Thomas Truth y es una obra que se titula Museo del Prado, es una fotografía. Y esto es realmente lo que nos encontramos. La primera vez que fui consciente de algo de este tipo fue visitando el Louvre. Cuando visité el Louvre por primera vez, recuerdo, esto ya fue hace unos años, recuerdo que te daban un folleto en el que te decían, bueno, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí? Si vas a estar media hora, tienes que ir a visitar esta obra, esta y esta. Te va a llevar media hora, como si fuera una gincana. Le voy a hacerme la foto con estas cosas características. Bueno, el punto fuerte de esa gincana era, obviamente, la Mona Lisa. A mí me importaba un bledo la Mona Lisa, si os soy sincera. A nivel artístico no me interesa demasiado, ¿no? Luego discutiremos sobre esto si queréis. No me interesa demasiado. Pero, claro, tú vas allí y te encuentras esto. O sea, ves la Mona Lisa en el Quinto Pino, protegida con una vitrina, hay una valla alrededor que te impide acercarte, y luego toda la gente, no ni siquiera sacando fotos a la obra, sino que sacándose fotos a sí mismos con las obras. De hecho, fue la primera vez, ya pasó bastante tiempo, porque fue la primera vez en mi vida que vi un palo selfie. Fue aquí. Vale, y entonces, a ver, que yo puedo entender que esta obra puede tener cierto valor, pero en realidad se creó como una mística alrededor de quién será la mujer que retratan, ¿no? Un poco todo que esto vende muy bien, y el Louvre además, y todos los museos en general lo venden muy bien, ¿no? De quién será esta mujer. Luego, además, en 1911 robaron el cuadro, estuvo desaparecido durante más de 2 años. Y en el espacio en el que estaba la obra se dejó el hueco. Y seguía recibiendo visitantes para ver, oh, han robado la obra, vamos a ver el hueco que ha dejado. O sea, que esas cosas pasan. Entonces, más que ver la obra, lo importante que pueda ser esta obra, pues se crea otra cosa, que yo la prefiero llamar performance, alrededor de ella. Y voy a utilizar esta obra en concreto como hilo conductor. Podría utilizar cualquier otra obra de arte clásico. Porque esta obra, claro, ya fue transformada en otra cosa. Yo, de hecho, la llamo icono pop.
La Mona Lisa es hoy en día un icono pop. ¿Por qué digo esto? Porque la encontramos estampada en camisetas, en tazas, en un montón de productos de merchandising. O sea, es un estampado más. Ese es mi punto de vista. Y esto ya lo supieron ver otros artistas antes que yo. Y esta idea la plasmó, por ejemplo, Duchamp. Duchamp, le tengo especial cariño a Duchamp, porque hacía cosas un poco gamberras que a mí me gustan. Como por ejemplo esto, hizo una reproducción de esta obra de la Mona Lisa y con un lápiz le pintó bigotito y perilla. O sea, de la misma manera que te encuentras un cartel por la calle de un político, de quien sea, y le pintas, le garabateas ahí un bigote y una perilla. O sea, eso es lo que hizo con esta obra. Y además la tituló de esta manera, LHOQ, que leído en francés, esas letras, vendría a decir como, esta mujer está caliente. O sea, que es una buena gamberrada lo que hizo Duchamp. Y realmente era esa denuncia de esta obra la estáis transformando en otra cosa. La habéis convertido de forma artificial en un icono pop. No solamente hizo esto Duchamp, también el artista pop que a todos nos viene a la cabeza cuando hablamos de pop es Andy Warhol, que es reconocible precisamente por esto, ¿no? Andy Warhol, por utilizar una imagen que fuese propia de la iconografía popular y repetirla al mismo modo que se repite en publicidad, ¿no? Un poco la estrategia publicitaria, convertirla en estrategia artística. A base de la repetición, igual que funciona el marketing, pues utilizaba la repetición como método artístico, ¿no? Como estrategia. Marilyn Monroe era algo contemporáneo a él, entonces tiene como sentido, vale, esto es algo reconocible y es algo más o menos contemporáneo. Pero ¿qué otra cosa sigue siendo contemporánea siempre? La Mona Lisa. También hizo una serigrafía con la Mona Lisa repetida una y otra vez en los colores primarios. Los colores primarios pop, los que saca nuestra impresora. Además del pop art, también tenemos a la Mona Lisa representada en otras cosas, en otros formatos artísticos que comúnmente se denominan baja cultura, como por ejemplo el graffiti, al que yo adoro, me gusta mucho el graffiti. O sea, no lo digo con una intención peyorativa, lo de baja cultura en este caso. Esta es una obra de Banksy, ¿vale? En la que de hecho se titula Mona Lisa con un bazooka. Y precisamente lo que representa, bueno, el tipo de graffiti que hace Banksy, bueno, está hecho con una plantilla, bueno, al modo Banksy tradicional, como todos lo reconocemos, y hace un poco un tipo de graffiti con algo político, ¿no? Siempre, con ese tipo de temática. ¿Y qué está representando con esta obra? Claro, la Mona Lisa representa el arte clásico, o sea, lo que está representando es la élite cultural o la élite en general. Y poniendo un bazooka es una forma de decir, sí, la élite es la que dice si vamos o no vamos a la guerra, es la que lo decide, pero luego los que se van a la guerra a pelear con los bazookas somos la clase obrera. Y bueno, y luego hay la versión más gamberra de Banksy, de la Mona Lisa. En fin. Banksy también hizo obras como esta, es decir, utilizaba muchas veces iconos propios del arte clásico que todos reconocemos como esto es arte de verdad, ¿no? Como el David de Miguel Ángel. Nadie pone en duda, esto es arte verdadero. Luego, a partir del impresionismo a la actualidad, ya empezamos a ponerlo todo en duda. Bueno, esto ha pasado a lo largo de toda la historia del arte. Quiero decir, el arte que ocurre en su momento es el que nos cuestionamos y el del pasado parece que ya se ha ganado esa categoría de arte porque ha pasado el tiempo suficiente, ¿no? Funcionamos un poco así, siempre. Y entonces utilizar ciertas imágenes que son arte, rigurosamente arte, y transformarlos en otra cosa, ¿vale? En este caso, lo que hizo Banksy fue coger el David de Miguel Ángel y hacerlo de plástico, y en un tamaño reducido. Hay varias versiones de esta escultura, por eso el tamaño es aproximado, puse 150 centímetros, es aproximado porque hizo varias versiones de esta escultura, existen por ahí varias circulando por el mundo. Es de plástico y lleva un chaleco antibalas. O sea, es un poco la misma idea que con la Mona Lisa, ¿no? Y en este caso, que sea de plástico, tiene sentido y que sea más pequeño, o sea, tiene sentido siempre el material y las dimensiones. Cuando un material cambia o unas dimensiones cambian, siempre atiende a algún tipo de razón. Que sea más pequeño y que sea de plástico nos hace pensar en un juguete.
en un juguete como los soldaditos con los que jugábamos para hacer batallas, ¿no? Pues, utilizamos ese icono propio del arte clásico como un juguetito. Y si os digo que qué otro artista, os pregunto, ¿qué otro artista enfrenta o nos pone ahí en ese dilema entre qué es alta cultura, qué es baja cultura? Y que en Bilbao, además, conocemos muy bien, porque una de sus esculturas más emblemáticas se ha convertido en un emblema de esta ciudad. ¿De quién estoy hablando? De Jeff Koons. Jeff Koons hace exactamente eso. O sea, lo que hace es enfrentar la alta y la baja cultura. Este pupi es el icono ya de esta ciudad, pero realmente, ¿de qué nos habla esta escultura? O sea, esta escultura aúna por un lado el presente y el pasado en el sentido de que no deja de ser un jardín europeo del siglo XVIII, pero en forma de perrito terrier, además. Entonces se enfrenta a esas dos cosas y además utiliza dos elementos súper ñoños. O sea, un perrito y las flores, no se puede ser más cursi. Y claro, en realidad es algo que nos está hablando de eso, porque está haciendo una escultura a modo, voy a colocar algo gigante y lo voy a emplazar aquí. Bueno, él no decidió dónde se emplazaba, ¿no? Pero hace eso de colocar algo y darle esa importancia de esto es arte, pero en realidad está utilizando elementos que son elementos, por así decir, domésticos o propios de la baja cultura, en el sentido de que está utilizando pues, elementos de jardinería y elementos decorativos. El perrito es el típico perrito de las felicitaciones de cumpleaños, haciendo cosas humanas, felicitándote el cumpleaños. En ese tipo de felicitaciones es donde vemos estos perros terrier. Y luego las florecitas, es decir, está elevando a categoría de arte elementos que son propios de lo kitsch o de lo doméstico. Vale, entonces es una forma de enfrentar esas dos cosas. ¿Qué ocurre con esta escultura? Esta escultura me parece especialmente chula porque a todo el mundo le gusta. Bueno, cuando se emplazó hubo gente que decía que estaban convirtiendo Bilbao en Disney. Esa es la idea, pero lo que pasa es que no creo que fuese consciente exactamente de lo que estaban diciendo. Es una escultura que gusta a todo el mundo. Gusta a un niño porque es bonita y es divertida y tiene colores chulos y es bonita y ya está. Gusta a los adultos, aunque no tengas ni idea de arte, te gusta porque es algo bonito y es optimista. Cuando estuvo Koons aquí en Bilbao, cuando fue la inauguración de su exposición individual, que fue en el Guggenheim, dijo eso, es que esta escultura lo único que tienes que interpretar de ella es optimismo. Lo que transmite esta escultura es optimismo. Y ya está. Y tiene toda la razón. A todo el mundo le parece algo alegre y optimista esta escultura. Si te paras a pensar un poco más allá, realmente te habla de un tema mucho más complejo, que es precisamente esa colisión entre la alta y la baja cultura. De Koons, bueno, podría hablar largo y tendido porque lo amo un poco también. Tenemos también esto que lo habéis visto porque además está fuera del Museo Guggenheim, los tulipanes. Los tulipanes pertenecen a una serie de obras que las llamó Celebración. Obvio, porque son como globos. O sea, es una forma de rescatar los elementos de hacer una fiesta. Cuando hacemos una fiesta, ¿con qué decoramos? Decoramos con globos, decoramos con guirnaldas, nos ponemos gorritos de cartón, todos son materiales pobres y la decoración es muy excesiva y muy cutre. Pero esa es la decoración de una fiesta. Él está rescatando esa decoración cutre y convirtiéndola en objeto artístico. Porque al fin y al cabo estos tulipanes son globos, pero no son globos efímeros como los de una fiesta. Cuando se acaba la fiesta los globos se van y los globos además no duran nada. En este caso los está haciendo de acero inoxidable alto en cromo para que sean perdurables y además con un acabado espejo para que brillen, para que reflejen todo lo que hay a su alrededor. Y aparte del material, las dimensiones están sobredimensionados también, como si fuesen los globos de una carroza. O sea, está convirtiendo una decoración proletaria y doméstica en objeto artístico. Está enfrentando de nuevo la alta y la baja cultura. Nos enfrenta a esa cuestión otra vez. Tiene muchas más obras, Koons. Esta es una, bueno, es un poco grosera, pero en la que sale, fue el periodo en el que Jeff Koons estuvo casado con Chicholina e hizo varias esculturas y obras así en general. Era una serie que se llamaba Made in Heaven, donde, bueno, aparecían haciendo cositas los dos en esas obras en general. Y esta me gusta especialmente porque, primero, el material del que está hecho, madera policromada,
Y luego las dimensiones. Es una escultura que de largo mide casi 3 metros. O sea, están sobredimensionados los personajes. O sea, ellos dos están sobredimensionados. De hecho, hasta las proporciones están un poco desproporcionadas al estilo clásico, ¿no? Desproporcionadas al estilo de cómo está desproporcionado el David de Miguel Ángel, ¿no? Que realmente tiene los brazos un poco más largos de lo que debería, los pies un poco más grandes. Guarda ese tipo de desproporción que asociamos a la escultura clásica y es un poco más grande. Y además utiliza madera policromada. Si pensamos en esculturas de madera policromada, ¿cuáles se nos vienen a la cabeza? Las tallas religiosas. O sea, es lo primero que pensamos. Realmente está utilizando una técnica que asociamos a un elemento tan cultural y tan elevado como una talla religiosa en esto. De nuevo, está generándonos esa chispa entre una cosa y la otra, entre la alta y la baja cultura. La langosta. Me gusta mucho esta obra de la langosta, de Kunz. Es una colchoneta, parece una colchoneta colgada y ya está, ¿no? Una colchoneta de piscina en forma de langosta. Es un objeto inútil en sí mismo, o sea, si fuese una colchoneta ya sería en sí mismo objeto inútil, exagerado, que yo tengo en mi piscina, como objeto inútil. Pues vamos a hacerlo realmente inútil. Es una especie de lo que se denomina ready-made, ¿no? Cuando coges un objeto que es propio de lo cotidiano y lo conviertes en otra cosa y lo conviertes así en objeto artístico, ¿no? Lo manipulas y lo conviertes en objeto artístico. Es una especie de ready-made, no es exactamente un ready-made porque no es una colchoneta. Esto está hecho de aluminio policromado. De nuevo utiliza un material que es perdurable, es un material proletario, como el acero. Esta escultura ni es de bronce ni ningún material que tenga de por sí, no aporta de por sí ningún tipo de valor, pero sí que convierte a esta colchoneta en un objeto perenne. Y está utilizando una langosta. Eso es lo interesante de esta escultura. Y me recuerda, además, yo soy fan de las langostas, me recuerda, además, a esta obra de Dalí, que seguro que reconocéis, el teléfono langosta de Dalí. Ya lo había utilizado él antes. Esa langosta, esto sí que es un ready-made. Es un objeto cotidiano de andar por casa, que es un teléfono, con una pequeña alteración. En este caso, pegarle una langosta falsa encima. Eso es lo que se llama hacer un ready-made, el que hizo Dalí. Entonces me parece que hay esa conexión por utilizar la langosta. Muchos de vosotros a lo mejor tenéis un ready-made doméstico en vuestra casa. Yo tengo uno y os lo voy a enseñar. Tenéis, o vuestros padres tienen algún plato langosta en su cocina. Es un clásico de la decoración. Digo que es un ready-made doméstico, todos somos muy artistas cuando tenemos este tipo de cosas. Ya el acto de coger un plato y colgarlo en una pared, claro, es hacer que un objeto, convertirlo en un objeto inútil y colgarlo en una pared. En realidad es un acto artístico, aunque no os deis cuenta. Pero colgar platos de la pared es un acto artístico. Pero si el plato encima es en sí inútil, porque este plato no sirve para nada, no sirve para servir comida ni para absolutamente nada, la langosta es de cerámica, no te la vas a comer ni vas a ponerle comida alrededor. Es un plato ya hecho para que lo cuelgues en la pared. Bueno, pues este es el ready-made doméstico que tengo presidiendo una de las paredes de mi salón. Y muchos de vosotros seguramente tenéis. A mí me costó mucho encontrarlo. Esto de utilizar objetos y sacarlos de su contexto es una de las cosas que hace mucho Jeff Koons. Esta obra, por ejemplo, que pertenece a una serie que se llama Gazing Ball, algo así como bolas reflectantes, si os fijáis es un Hércules tal cual como es el original, misma medida, es blanco, exactamente igual, ¿no? O sea, nos da esa sensación de estoy ante una escultura que es real. No es de mármol, esta es de yeso, o sea, es una réplica de yeso, pero nos da esa impresión. Y en cambio, ¿hacia dónde se nos va la vista? Hacia esa bola azul. O sea, da la impresión de que Hércules es simplemente una peana blanca que sirve de sustento a esa bola azul. Esa bola azul no es una bola sin más. En Norteamérica, una de las cosas que se utilizan para decorar los jardines son precisamente esas bolas azules. Es una bola azul de vidrio, refleja mucho, o sea, cuando ves esta obra en directo ves que refleja todo el espacio expositivo, hace un poco de espejo, ¿no? De espejo azul.
Y son unas bolas que utilizan los norteamericanos para decorar su jardín. A modo de gnomos de jardín, pues ponen también estas bolas. O sea, son las esculturas que usamos los pobres para decorar, bolas azules. O sea, es un objeto absolutamente cotidiano y de la baja cultura, objeto decorativo. Y él lo coloca encima de un Hércules. Y realmente es lo que tiene importancia de esta escultura. Hace ese enfrentamiento precisamente entre lo que se supone que es lo clásico y lo venerable, lo está convirtiendo en una peana para una bola azul. Esto de la bola azul, ¿para qué creéis que lo usaría también? Lo utilizó en un montón de obras clásicas, o sea, hizo réplicas lo más exactas posible y les ponía también la bola azul, precisamente para generar, ¿no?, ese cortocircuito. Pues lo utilizó también en la portada del disco de Lady Gaga. Esta portada de Lady Gaga la hizo Jeff Koons, se nota perfectamente, y el mensaje que lanza es exactamente ese. De hecho, existe una escultura de Lady Gaga. O sea, esta es una fotografía manipulada para que parezca más o menos que es escultura, pero existe la escultura sobredimensionada de Lady Gaga, sentada a horcajadas con una bola azul entre las piernas. Y lo que veis alrededor son obras clásicas, el nacimiento de Venus, la escultura de Apolo y Dafne. O sea, obras clásicas que ya las hemos visto tantas veces, están en tantos estampados de camisetas y de tazas que se han convertido en iconografía pop. ¿En qué otra obra podemos encontrar una bola azul? Pues, por supuesto, en la Mona Lisa. Es una reproducción tal cual, de hecho es un óleo sobre lienzo, o sea, es una reproducción tal y como, o sea, igual que la original en ese sentido, al que también le colocó una bola azul. Esta bola azul es algo tridimensional, ¿eh? Es una pequeña peana de aluminio que sobresale del cuadro y sobre esa peana de aluminio está colocada esa bola azul que refleja todo lo que hay alrededor. O sea, realmente está haciendo ese cortocircuito ya no solo con esculturas, sino también con cuadros. Está enfrentando la alta y la baja cultura, o no enfrentándolas, colocándolas al mismo nivel. ¿Realmente se merecen lo mismo? Y ya lo último que hizo con esta serie, Gazing Ball, fue una colaboración con una empresa de moda para sacar unos objetos que todos pudiésemos acceder a ellos, bueno, si tienes suficiente pasta, que son esto. Se alió Jeff Koons con Louis Vuitton para sacar una serie de bolsos y carteras con obras clásicas que se han convertido en iconografía pop. Los girasoles de Van Gogh también se han convertido en iconografía pop, en ese sentido. Y entonces hizo esta alianza con Louis Vuitton. De hecho, si os fijáis en los bolsos, tanto el logo de Louis Vuitton como el de Jeff Koons está imitando el logo de Jeff Koons al de Louis Vuitton, y sacó esta serie de bolsos. Y digo que hace accesible de repente esto a todos, pero bueno, accesible también para la élite, porque a ver quién se puede permitir un Louis Vuitton edición Jeff Koons. Pero realmente es esto, o sea, es lo mismo que te puedes comprar, el mismo merchandising que te compras a la salida de un museo, que te compras tu taza de la Mona Lisa o de los girasoles de Van Gogh, pero con categoría de llevo un Louis Vuitton. Me parece una idea muy guay hacer esto. Y, aunque son horribles, pero como idea me parece muy guay. Y realmente la pregunta que os quiero lanzar es si realmente existe diferencia a nivel cultural de qué implicaciones tiene sobre nuestra vida ciertos personajes, porque ya se han convertido en personajes y en iconos. ¿Qué es más relevante en nuestra cultura, en nuestro hoy? ¿Qué conocemos más en profundidad? ¿A Marge Simpson? ¿A la Mona Lisa? O sea que la pregunta que os quiero hacer y que quiero que respondáis para vosotros mismos con honestidad es: ¿no será la Mona Lisa tan importante como Mickey Mouse? Muchísimas gracias. Y el próximo ponente es Óscar González. Óscar González es químico, es doctor en química analítica y da clase en la Universidad del País Vasco. Es profesor en la Facultad de Bellas Artes en temas de restauración y conservación y es un fenómeno, ya os lo digo yo. Ya estuvo el año pasado dándonos una charla súper chula y por eso quise volver a contar este año con él y nos va a hablar de falsificaciones.
ver si se ve bien, que tenemos que cambiar el formato, creo. Vale. Bueno, arratsalde on guztioi. Muchas gracias por venir y, bueno, gracias primero a Débora por invitarme a esta charla y a la Cátedra de Cultura Científica, por supuesto. Como Débora ha dicho, yo voy a hablaros de falsificaciones en el mundo del arte. Y, bueno, Débora ha hablado más de temas contemporáneos, yo estoy un poco más chapado a la antigua y os voy a hablar todo, pues, de principios del siglo XX para atrás, ¿vale? Entonces, como Débora ha dicho, yo doy clases en la Facultad de Bellas Artes, también en la Facultad de Ciencia, y hace mucho tiempo que no doy clases porque estamos de exámenes, y como tengo un poco de mono, voy a empezar esta charla haciéndoos preguntas, ¿vale? Pero no quiero hacer preguntas como haces en la universidad, que los alumnos miran al vacío, te rehuyen el contacto. Os voy a hacer las preguntas y os voy a enseñar unas obras de arte, y si creéis que son falsificaciones, quiero que levantéis las manos, ¿vale? Vamos a hacer una prueba. Que nadie levante la mano aquí, ¿vale? Tendríamos el Guernica, y para probar si hemos entendido el concepto, os enseño esta obra. La he pintado yo, ¿vale? O sea que podéis levantar la mano. Bien, ¿vale? Esto sería una falsificación. Y os voy a enseñar algunas obras más, ¿vale? Y estas van a ser las protagonistas de nuestra charla. Luego podéis jugar a ver quién ha acertado más, quién ha acertado menos. Primero voy a empezar con un par de obras de Rembrandt. Si no levantáis la mano es que pensáis que es una obra original de Rembrandt. Bueno, hay dos personas por ahí que piensan que es una falsificación. Puede ser una copia, ¿no? Puede ser una copia, pero entonces sería una falsificación. Sí. Vale. Esta. Bueno, voy a dejar a Rembrandt y ahora vamos a por Vermeer, ¿vale? El que pintó a la joven de la perla, esta que es tan famosa, pues pintó más cuadros también, ¿vale? Entonces tendríamos este, por ejemplo, ¿vale? Muchas manos, ya veo bien. Este. A unos cuantos os iban a temar bien en una feria, ¿eh? Este. ¿Vale? Y vamos a dejar ahora a los holandeses un poco de lado y vamos a ir a un italiano, Modigliani. ¿Vale? Pintaba este tipo de obras, muchas mujeres con los ojos claros, rostro alargado, no quiere decir que sea una obra real, ¿vale? Bueno, es una obra real, lo que puede que sea una falsificación, ¿vale? Y ya la última que os enseño. Este es como, pues, el que pones el examen y que nadie va a acertar, ¿vale? Porque posiblemente poca gente conozca al autor, pero es una obra relativamente famosa. Luego os explicaré por qué. Vale, pues una vez hecho este pequeño juego, os voy a empezar a hablar de falsificaciones. Yo también he puesto la Mona Lisa, no la de Duchamp, pero he puesto otras, y os quería contar que estudiar las falsificaciones de arte es muy importante porque se estima que hasta el 50% de las obras de arte en circulación son falsas. No quiere decir que el 50% de las obras que estén en los museos sean falsas, ¿vale? Porque la circulación de obras de arte va más allá de los museos. Es un dato que es un poco difícil de contrastar, ¿vale? Como sabemos que el 50%, no el 30%, no el 70%, pero un dato que sí es más llamativo es el de este instituto, el FAI, que está en Ginebra, ya sabéis, en Suiza, paraíso fiscal, donde los ricachuelos mandan sus obras de arte. Pues ahí analizan las obras y entre el 70 y el 90% de las obras que han analizado son falsas, ¿vale? Y eso ya es un dato más a tener en cuenta. Entonces está claro que tenemos que saber qué obras son falsas y cuáles no solo por el valor económico, sino por el valor cultural que pueden tener. Y la ciencia nos puede ayudar mucho a saber qué obras son auténticas y cuáles no. Entonces lo que voy a hacer en esta charla es explicaros algunas de las técnicas que la ciencia pone a nuestra disposición para autentificar obras de arte. Y la primera es la dendrocronología, que es un nombre muy pomposo y muy difícil de decir, a ver si no lo tengo que decir mucho, pero que todos conocemos, ¿vale? Si os preguntase qué edad tiene ese árbol, sabríais lo que tenéis que hacer, ¿no? Contamos los anillos, ¿vale? Pues ya tenéis el primero de dendrocronología aprobado, ¿vale? Luego estaríamos, los árboles crecen en primavera y en verano, dependiendo de las condiciones climáticas.
Si el verano y la primavera pues, son benignos, los anillos van a ser más anchos. Si no son tan buenos, van a ser más estrechos. Entonces, todos los árboles de una misma zona geográfica van a tener un patrón de crecimiento similar, como una especie de código de barras propio. Y entonces, si nosotros conocemos el patrón de esa zona, podremos saber de dónde viene ese árbol y de qué época es. Y esas bases de datos existen, sobre todo en Centroeuropa y en Europa del Norte, ¿vale? Y gracias a eso se han podido identificar y datar obras de arte. Os voy a poner tan solo un ejemplo, que es esta obra de aquí. Esto es una obra de Van der Weyden, que es el tríptico de Miraflores. Bueno, no me voy a meter mucho en la iconografía, es claramente una iconografía cristiana. Y Juan II lo donó a la Cartuja de Miraflores. Y tuvo, al parecer, éxito, y luego Isabel la Católica le pidió a Juan de Flandes que hiciese una copia. Pero han pasado muchos años y ha llegado el momento en el que no se sabía cuál era la copia y cuál era el original. Os voy a poner aquí el otro tríptico, el que no es el de Miraflores, está desperdigado. Está en Granada y en el Metropolitan. Entonces aquí tenéis la obra. Podéis notar un poco de diferencia de color, pero si veis la composición es exactamente igual. ¿Vale? Yo cuando he ido a la página de los museos a sacarlas, pensaba que estaba sacando la misma foto. ¿Vale? Pero bueno, son ligeramente diferentes. ¿Cómo sabemos cuál es de Van der Weyden y cuál es de Juan de Flandes? Porque hicieron un estudio dendrocronológico y la obra de Van der Weyden, que es esta de aquí, el árbol fue cortado en 1420 o antes, y este en 1480, alrededor de 1480, y Van der Weyden murió en 1464. Por lo tanto, sabemos que esta es la obra de Van der Weyden y esta sería la obra de Juan de Flandes. Eso en cuanto a la dendrocronología. Ahora os voy a hablar de la termoluminiscencia. Todas las obras que os he puesto al principio son cuadros, son pinturas, pero sí que quería hacer un huequito para otro tipo de obras artísticas, como puede ser la cerámica. Os voy a poner un pequeño dibujo, ¿vale? La cerámica, ya sabéis, pues está hecha de barro, arcilla, y tenemos átomos de silicio y oxígeno que forman una especie de red. Y en esa especie de red se van atrapando los electrones con el paso del tiempo, electrones que pueden venir de pequeñas cantidades de elementos radiactivos que hay en la naturaleza. Entonces, cuanto más años pasan, más electrones se quedan atrapados en esa red. Si nosotros calentamos esa pieza, los electrones se van a liberar y podemos medir esa energía. Así que cuanto más antigua sea una obra, más electrones se escaparán y más energía mediremos. ¿Vale? Eso es lo que se llama termoluminiscencia. Digamos que al subir la temperatura, pues los electrones se escaparían. Si es una obra hecha hace 5 años, pues habría pocos electrones y mediríamos muy poca señal. ¿Vale? Pues esta técnica se ha empleado para datar ciertas obras. Por ejemplo, esta que tenéis aquí, es una obra falsa, es una obra de Alceo Dósena, que es este señor que tenéis aquí. Murió antes que la termoluminiscencia se inventase, por lo tanto esta obra fue detectada o medida por termoluminiscencia a posteriori, pero ya se sabía que era una falsificación. Y os voy a contar la historia brevemente porque es curiosa. Este señor era, o fue posiblemente, el mayor genio de falsificaciones de escultura de la historia. Podría falsificar una obra etrusca, una obra griega, una obra romana, una obra del Renacimiento florentino, le daba igual. Había unos tratantes que le daban fotos y le pedían que hiciese ese estilo de obras, y luego él se las vendía. Según su versión, él decía que se las vendía como réplicas para los museos, y los tratantes las vendían como obras auténticas. Por lo tanto, ellos estaban haciendo millonarios y este hombre no estaba ganando 4 duros. Hasta que se enteró que en un museo estaba una obra suya y entonces destapó el asunto. Luego, como artista no falsificador, tuvo más bien poco éxito.
Otra manera que tenemos de saber si una obra es falsa o no es analizar sus componentes. Quizás esta sea una de las maneras más sencillas. Si yo analizo una obra de arte y encuentro un pigmento que no se inventó pues, hasta el siglo XX, es imposible que sea una obra anterior, ¿vale? No va a ser del Renacimiento. Entonces esto se emplea muchísimo. Os voy a poner un ejemplo. Esta obra que os he puesto antes se supone que estaba pintada hacia 1914. Hicieron un análisis químico y entre los pigmentos encontraron blanco de titanio. Es un pigmento que no se ha comercializado, o que no se comercializó hasta después de 1914. Por lo tanto, ya era sospechoso. Empezaron a tirar de la manta, descubrieron que era falso y llegaron a esta pareja de falsificadores, ¿vale? Los Beltraki. El hombre era un gran artista, pintaba muy bien, ha hecho un montón de falsificaciones, pero para que una falsificación funcione no solo basta con que la falsificación sea buena, tiene que tener detrás una historia creíble. Si yo mañana voy al Guggenheim y digo que he encontrado un Picasso en mi camarote, va a cantar bastante, ¿vale? ¿Qué es lo que hacían? Pues inventaban que Helen, la mujer, tenía herencias de una familia, incluso falsificaban fotografías antiguas en las que salía ella, bueno, su familia, con las obras pues hace 60, 70 años. Y gracias a eso consiguieron meter en el mercado un montón de falsificaciones, ¿vale? Luego el señor acabó en la cárcel. Y esta es la última foto que os voy a poner, digamos, de química pura y dura, ¿vale? Os he hablado antes de los electrones, de la termoluminiscencia, y ahora os he dicho que podemos saber qué elementos químicos hay en un pigmento. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues los químicos analíticos tenemos varias técnicas para hacer esto. Aquí os he puesto, os voy a intentar explicar la fluorescencia de rayos X. Bueno, he utilizado un sistema atómico, alguna vez habréis visto, ¿no?, esta representación que no es muy fidedigna, pero bueno, nos sirve para nuestro propósito de un átomo en el que tenemos un núcleo y los electrones dan vueltas alrededor, ¿no? Como si fuese un sistema planetario. Es una aproximación, ¿eh? ¿Qué hacemos en la fluorescencia de rayos X? Con una fuente de energía expulsamos un electrón que esté cerca del núcleo y entonces se genera una especie de hueco, ¿vale? Los electrones prefieren estar en las capas que están más cerca del núcleo, ¿vale? Es como si expulsásemos a Mercurio del sistema solar, pues Venus querría ir a coger su sitio, ¿vale? En un símil un poco malo, si hay algún cuántico por aquí que no se enfade. ¿Qué pasa? Que como estos electrones que están fuera tienen más energía, al pasar a una capa más cercana al núcleo, se emite energía. Y nosotros podemos medir esa energía. Y esa energía es característica de cada tipo de átomo. Es diferente la energía que emitiría un átomo de hierro, la que emitiría un átomo de plomo. Y gracias a eso podemos saber de qué átomo se trata, ¿vale? Sé que esto puede sonar un poco friki, pero es algo increíble. O sea, si pensamos en lo que es un átomo, que ya es un concepto que da vértigo, somos capaces de medir la diferencia de energías que hay entre las capas de electrones, ¿vale? Y gracias a eso podemos saber qué pigmentos hay en un cuadro. Os voy a poner un ejemplo. Bueno, esto sería los diferentes elementos que puede haber. En una obra de Modigliani, que es el señor que os he presentado antes, que dibujaba rostros alargados, encontraron en un pigmento azul cobalto y estaño. Y entonces dijeron, si hay cobalto y estaño, eso es que hay azul cerúleo, un tipo de pigmento azul. Y diréis, bueno, igual en la época de Modigliani no existía ese pigmento y pillaron a los falsificadores. Pues no es el caso, sí que existía. Pero ¿qué pasa? Que cada pintor tiene una paleta característica y Modigliani no usaba el azul cerúleo. También se encontró en la obra un tipo de verde que Modigliani no usaba jamás. Y no se encontró blanco de zinc ni amarillo de cadmio,
que eran pigmentos que Modigliani usaba habitualmente. Entonces, la galería que iba a exponer esa obra decidió no exponerla por presunta falsificación. En este caso no podemos decir al 100% que era una falsificación, porque igual ese día Modigliani no tenía sus pigmentos y pidió otros, ¿vale? Pero canta bastante la cosa. Esto sería un Modigliani, que ahora podéis saber que es falso, porque si miráis aquí arriba, no es el del que os he hablado, ¿vale? Aparece Elmir. Quizás hayáis oído hablar alguna vez de este señor, Elmir de Jory. Es uno de los falsificadores más rocambolescos que ha habido nunca, ¿vale? Se hizo famoso porque Orson Welles hizo una película sobre su vida, una especie de documental, y este señor se levantaba y antes del almuerzo te falsificaba 2 Picassos y un Matisse, ¿vale? Y lo podía meter en el mercado del arte, como le estaban grabando, las tiraba a la chimenea, ¿vale? Y decía 120.000 euros, 200.000, ¿vale? Bueno, luego os recomiendo que veáis el documental de Orson Welles, ¿vale? No os voy a desvelar cómo acabó su vida. Y para acabar con las técnicas, os voy a explicar otra manera de detectar falsificaciones. Bueno, esto la verdad he puesto el nombre para llamar un poco la atención. Realmente esta familia de falsificadores, de estúpidos, tenían más bien poco, ¿vale? Esta familia estafó a grandes casas de subastas e incluso al Museo Británico. El hijo era un gran artista, podía falsificar todo tipo de obras y utilizaban luego al padre, que iba con su silla de ruedas, con sus 80 años, a las subastas. ¿Y cómo te va a engañar un señor en silla de ruedas, no? Pues gracias a eso metieron en el mercado una gran cantidad de falsificaciones. Hasta que un buen día le intentaron vender esto al Museo Británico. Es un relieve asirio, era del 600 a.C., y un experto dijo que veía algo raro, que no parecía realmente de esa época. Pero lo que acabó por llamar la atención es que en el texto que había, los asirios, al igual que los sumerios, uno de los alfabetos que tenía, o lenguajes que tenía, mejor dicho, era cuneiforme, encontraron que había un error en un tipo de acento diacrítico, en un símbolo diacrítico, ¿vale? Y por eso detectaron que era una falsificación. Es como si dentro de 2000 años vienen aquí y dicen: esta obra no se ha hecho en Toledo porque al solo le falta la tilde, ¿vale? Sería algo así. Entonces, como había un fallo en el lenguaje, tiraron para atrás y supieron que era una obra falsa. Y ahora aquí os quería enseñar un poquito las limitaciones que tiene la ciencia para detectar falsificaciones. De estas 2 obras que os he puesto antes, solo una está atribuida a Rembrandt. ¿Cuál creéis que es? Esta es, ¿vale? De hecho, esto es un autorretrato de Rembrandt en los últimos años de su vida. Rembrandt, para que os hagáis una idea, era un pintor famosísimo en vida, ¿vale? Tenía un taller, tenía un montón de gente trabajando en su taller y en muchos casos él simplemente le daba los retoques, los últimos toques de maestro a las obras y luego firmaba. En Estados Unidos, entre 1900 y 1950, entraron por aduanas 9.500 obras de Rembrandt, ¿vale? Para que os hagáis una idea. La mayoría obviamente no eran suyas. Como tuvo tanto éxito, tuvo falsificadores en vida, ¿vale? En el siglo XVII. ¿Y qué hicieron? Pues un cuadro que era el estilo de Rembrandt, cogían y ponían la firma de Rembrandt y luego lo metían en el mercado, ¿vale? Hubo muchos falsificadores de ese tipo en el siglo XVIII. Entonces siempre se había pensado que esta obra era una falsificación del siglo XVIII. Pero cuando hicieron los análisis químicos, vieron que todos los compuestos pertenecían al siglo XVII. Analizaron la firma y se había hecho con el mismo pigmento que el fondo. Por lo tanto, parece que la misma persona que pintó el cuadro puso la firma. Y es más, esa firma estaba debajo del verniz, ¿vale? Normalmente, si es una falsificación a posteriori, la firma estaría encima. Entonces,
en cuanto a los métodos científicos se refiere, esto es una obra del siglo XVII, pero los expertos en Rembrandt dicen que ese no es el estilo de Rembrandt. ¿Vale? Yo así a simple vista no lo sabría decir, la verdad. Pero bueno, que han decidido que esto es una falsificación, pero del siglo XVII. ¿Vale? Y como tal está ahora mismo en la National Gallery. Vale. ¿Cuánto tiempo me queda de prueba? ¿Tengo 10 minutitos? Vale, pues entonces me voy a recrear un poco en esta parte. Ya he acabado con la parte científica y os voy a explicar lo que para mí es la mejor falsificación o la mejor historia de falsificadores de la historia. ¿Vale? Os voy a inventar hacer un poco saltos en el tiempo y vamos a empezar en 1945, cuando los nazis están perdiendo la guerra mundial. Los aliados estaban en Austria y encontraron en una mina un alijo increíble de obras de arte. ¿Vale? Los nazis, como veían que iban a perder la guerra, empezaron a esconder sus obras de arte por si acaso. Y entre esas obras de arte encontraron esta obra, que os la he puesto antes, ¿vale? Un Vermeer que pertenecía a Göring, ¿vale? Que Göring era nazi, pero no era tan tonto, ¿vale? Fue capaz de coleccionar una gran cantidad de cuadros para luego lucrarse. Obviamente, lo que hicieron los aliados fue mandar este cuadro a las autoridades holandesas, a su país de origen. Y las autoridades holandesas empezaron a investigar. Dijeron, ¿de dónde viene este cuadro? ¿Quién ha vendido el cuadro a los nazis? Y llegaron a dar con este señor de aquí. Este señor se llama Hans van Meegeren, se llamaba Hans van Meegeren, y era un pintor al que se le había perdido el rastro. Y le acusaron de haber vendido Vermeers a los nazis. Eso era colaboración con banda nazi, ¿vale? Entonces, digamos que se penaba con la muerte o una prisión muy larga. Le habías vendido patrimonio nacional al mayor enemigo. ¿Qué pasó? Pues que le metieron en la cárcel, a espera de juicio o condena. Pero cuando estaba en la cárcel, él dijo que las obras no eran auténticas, que él mismo las había falsificado. Y ahora os voy a hacer otro salto en el tiempo y vamos a ir a los años 20 del siglo XX. Entonces, Hans van Meegeren era un pintor prometedor, joven y prometedor, que había ganado incluso algún premio, había pintado este cervatillo que tuvo mucho éxito, no me preguntéis por qué, ¿vale? Pero bueno, el caso es que tuvo éxito. Pero cuando hizo su segunda exposición, una crítica le devastó, ¿vale? Decía, posee todas las virtudes excepto la originalidad. Tenemos que tener en cuenta que estamos en el primer cuarto del siglo XX y ahí lo que molaba era pintar como Picasso, ¿vale? Las vanguardias artísticas. Y este señor pintaba como los grandes maestros holandeses del siglo XVII. Por lo tanto, su estilo no casaba con la época. ¿Vale? Es un poco lo que decía antes Débora, también lo que ha sido alta cultura en un momento puede caducar, ¿vale? Digamos que pintar como Rembrandt estaba muy bien en el siglo XVII, pero en 1920 no eras nadie si pintabas como Rembrandt. Entonces, una vez recibió esta crítica, Van Meegeren, en vez de cambiar su estilo, dijo, bueno, pues si yo no puedo pintar en el siglo XX como en el siglo XVII, lo que voy a hacer es que mis obras viajen al siglo XVII. Se retiró unos años, fue al sur de Francia y pues empezó a maquinar una venganza contra los críticos artísticos que tanto daño le habían hecho. ¿Y qué hizo? Pues eligió un gran maestro, Vermeer. Esta obra era original, por cierto. Y siguió el estilo de Vermeer. ¿Por qué? Pues veréis, Vermeer, al contrario que Rembrandt, no fue famoso en su propia época y solo se conocen unas 30 obras hechas por él. Por lo tanto, un nuevo Rembrandt no iba a tener mucho éxito, pero que apareciese un nuevo Vermeer sería la bomba. Y dijo, bueno, yo soy
voy a ser un falsificador, pero no me dedico a hacer copias. Él no quería copiar obras de Vermeer. Necesitaba una temática original y cogió esta temática, que es la cena de Maus. Esto es una obra de Caravaggio. Caravaggio influyó también en Vermeer. Entonces todo casaba muy bien. Pero ¿qué pasaba? Que él no podía pintar algo y venderlo directamente. ¿Qué es lo que hizo? Pues compró pigmentos que solo se usaban en el siglo XVII. Fabricó sus propios pinceles, ¿vale? Al estilo de los grandes maestros del siglo XVII. Usó o inventó, podríamos decir, un método para que la pintura al óleo se secase al meterla en un horno. La pintura al óleo, cuando pintas un óleo, se va secando con el paso del tiempo, pero puede tardar muchos años en secarse del todo. Entonces, si llevas un óleo a que lo autentifiquen y está húmedo, eso no cuela, ¿vale? Hay que secarlo. Entonces, este señor le añadió unos polímeros a la pintura y consiguió que se solidificase con la temperatura. Y además, lo que hizo fue comprar pinturas del siglo XVII, las pinturas le daban igual, pero ¿qué hizo? Quitó la pintura y se quedó con los lienzos, y así ya tenías lienzos del siglo XVII. Pintó encima de ellos, los secó, y luego otra característica de las obras de arte antiguas son las craqueladuras, que son esas pequeñas grietas que tienen los cuadros antiguos. Pues él lo que hizo fue doblar los cuadros, enrollarlos, para que surgiesen esas rajitas, y luego lo ensució. Hizo todo eso, ¿y qué pasó? Que se encontró un nuevo Vermeer, ¿vale? ¿Y quién escribió esto? Abraham Bredius, que era uno de los mayores críticos artísticos. Entonces Van Meegeren había conseguido su objetivo, les había engañado. Esta es la obra, que si antes habéis dicho que era original, pues lo siento, pero es falsa, ¿vale? Y ya veis que es el estilo de Vermeer, pero con la temática de la cena de Maus. ¿Qué pasó? Que en vez de desmantelar su timo, como le pagaron unos 2 millones de euros y ya había estado 6 años trabajando en esto, que sería peor que un doctorado, pues dijo, bueno, pues ya me voy a quedar y voy a seguir haciendo dinero. Ganó mucho dinero, se compró muchas casas, hasta que le vendió un cuadro al nazi que hemos visto antes. Le pillaron los holandeses, ¿y cómo creéis que tuvo que demostrar que era inocente? Pintando un cuadro. Se había dado a la mala vida, con el dinero había tomado muchas drogas, alcohol, y para pintar este cuadro pidió que le diesen morfina y alcohol, porque necesitaba despertar a las musas, ¿vale? Y pintó esta obra, que tenía una calidad menor que las anteriores, pero bueno, como veis, pues puede dar el pego. Pero entonces entra en acción nuestro segundo protagonista de esta historia, que es Paul Coremans, un químico belga que fue de los primeros en aplicar la química al estudio del patrimonio. Y era químico analítico. Para los que no sepáis de química, la química analítica es como la mejor parte de la química, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Pues que analizó el cuadro y encontró baquelita que había usado Van Meegeren, para que se solidificase el cuadro antes. Encontró azul cobalto, que ahí había tenido un desliz, y eso era un pigmento que se inventó en 1800, por lo tanto Vermeer no lo podía haber usado. Y luego encontró que la suciedad que había entre las craqueladuras no era suciedad natural, sino tinta china, ¿vale? Entonces, gracias a eso, pues Van Meegeren se salvó, ¿vale? Este cuadro es falso. Y lo que luego pasó con Van Meegeren, por si os lo preguntáis, se va a morir enseguida, ¿vale? En 1947 se muere. Pero antes de morirse y de cumplir su condena, le dio la vuelta a la tortilla. Como buen falsificador que era, dijo que él había falsificado esas obras para que los nazis no se quedasen con los cuadros originales de Vermeer, y que era un buen patriota y que había salvado patrimonio nacional. ¿Y qué pasó? Que hicieron una encuesta
Los colores, espero que no sean de las elecciones que haya pronto, ¿vale? Y quedó el segundo más popular de todo el país, solo por detrás del primer ministro, ¿vale? Así que se convirtió en un héroe nacional. Vale. Y quería acabar con esta frase que dijo Van Meegeren, o que por lo menos se le atribuye, ¿vale? Porque quizás nos sirva luego para empezar un poco el debate. Ayer esta pintura valía millones y expertos y amantes del arte hubiesen venido de cualquier parte del mundo para admirarla. Hoy no vale nada y nadie cruzaría la calle ni para verla gratis. Pero la pintura no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Vale? Quizás nos sirva un poco para la reflexión. Y con esto creo que ya he cumplido el tiempo. Eskerrik asko guztioi. No me he enrollado tanto. Mientras abro este archivo, os comento que después de la última ponencia, que va a ser la de ahora de Nuria Mora, va a haber una ronda de preguntas con el público, así que si tenéis cualquier pregunta para nosotros, pues vais a poder intervenir y charlar con nosotros, que vamos a estar ahí los tres. Bueno, a Nuria Mora la invité porque soy fan. En realidad estas jornadas pues pude invitar, me dejaron invitar a quien quería, y es una chica que llevo siguiendo desde hace tiempo. Me gusta como grafitera, porque empezó, bueno, os va a contar ella su vida, así que no la voy a resumir yo, pero empezó como grafitera, empezó como grafitera, y entonces, bueno, ahora aparte de hacer, bueno, yo no sé cómo llamarlo, pero aparte de hacer murales, pues hace las cosas que ella hacía, pero ahora dentro del museo, no solamente en las paredes por fuera. Y entonces me parece como muy interesante esa evolución, porque realmente sí que empezó con algo que podemos llamar baja cultura, sin sentido peyorativo, que es el graffiti, y ahora expone, bueno, ahora ya desde hace unos años expone en museos, y es una artista además que ha expuesto en casi todo el mundo y a la que admiro muchísimo, así que os dejo con ella para que os cuente su experiencia. Buenas, gracias por venir lo primero. Y a ver quién es capaz de hablar algo inteligente después de esta gente tan estupenda que ha estado hablando. Yo quiero hacer un retrato personal y contaros un poco pues, mi vida y milagros para poder enlazar un diálogo entre el tema que me puso Débora. Ella me veía como un personaje transversal que podía estar navegando entre dos aguas, la baja y la alta cultura, y realmente yo lo que quiero contaros es una experiencia vital y un retrato no casi biográfico porque es muy difícil, pero sí un retrato cercano de un artista, de una chica que hace 20 años, que era esta, aterriza aquí, en la Facultad de Bellas Artes de Madrid. En esa época yo no tenía nada que ver con el graffiti, ni conocía a ningún grafitero y mucho menos a ninguna chica que pintara graffiti o hiciera algo en la calle. Entonces, pues me hice muy amiga de esta gentuza. Las calles estaban llenas de iconos, empezaban a ver los primeros iconos que en esta fotografía podemos ver, que es la Plaza de Suso. No deja de ser una técnica rápida, sistemáticamente repetida en un montón de lugares, y había un montón de graffiti tradicional, como estos trenes, y la verdad es que me fascinaba bastante el hecho de ir descubriendo distintas improntas en la calle, distintas señales, y en ese momento aparece esta persona en mi vida, que era el Tono, y con él hicimos pues un tándem vital y también artístico, y empezamos a pintar. Él venía del graffiti y hacía estas obras, que esto de aquí era suyo, ¿no? Yo no tenía nada que ver, venía de haber estudiado arquitectura y aterricé en Bellas Artes ya con unos años más
el resto, pero me interesó el hecho de utilizar la calle como soporte y la forma de llegar a una audiencia que no fuera experta en arte y muchísimo más variada, ¿no? Desde el ciudadano de a pie al sesudo profesor de universidad. Entonces empezamos a hacer unas piezas muy pequeñas, geométricas, que se incrustaban en las paredes, en sitios secretos, nada obvio y bastante sutil. Entonces, pues sin proponérnoslo, llamamos bastante la atención. Esta fue mi segunda obra, que como chica avispada, al día siguiente fui a hacer la foto y habían tirado el edificio entero. Entonces nos dedicamos a pintar en lugares abandonados y a hacer de la ciudad una galería a escala urbana. Se trataba de un trabajo de diálogo entre dos personas y eran unas piezas, unas más lineales, las mías, que eran las rosas, empezaban a coger formas más contundentes, eran colores sólidos y había una intención de trabajar con la superficie. Era más una forma de estar en el mundo y era algo bastante inocente, no había una intención previa de llegar a ser algo, ni de exponer en ningún museo, ni de que te hicieran caso hoy tantas personas como hoy. Entonces, pues nos echamos a pintar de una manera compulsiva y convertimos estos iconos en referente dentro de la ciudad y poco a poco nos fuimos expandiendo por el mundo. Hemos pintado en un montón de lugares, esto es en Zaragoza y bueno, era uno de los primeros festivales de arte urbano al que nos invitaron a participar y nos habían dado unas medianeras gigantes y no le veíamos la verdad que muchísimo sentido a pintar en grande, entonces nos dedicamos a robar vallas del ayuntamiento y pintamos en lugares que no nos habían dado permiso para ello. La característica principal de mi trabajo es que empecé a utilizar pinceles en lugar de spray y a instalarme en la calle con nocturnidad y alevosía de cualquier manera y sin esconderme. Esto es algo que era bastante novedoso y que además era tan evidente que estaba pintando que nadie iba a detenerme. Pues soy una chica aquí instalada, tranquilamente pintando, y cuando venía la policía a pararme, ¿qué haces? Pues el discurso era el de siempre, lo tenía además como grabado a fuego. Pues nada, estoy pintando, este lugar está abandonado, no le importa a nadie, pues pintura plástica, tal, y me dejaban pintar. Me dejaban pintar, que se me fue un poquito de las manos, claro. Todo esto son piezas hechas sin permiso en el centro de las ciudades. Os he traído sobre todo fotos de Madrid porque es donde más he pintado. Había, como digo, una voluntad de trabajar con la superficie, de poner en valor lo que había, en cierto modo también de plantearse como estoy en la calle como en casa. Y entonces empecé a hacer patrones florales y cosas muy minuciosas, porque normalmente el grafitero de entonces se dedicaba a bombardear o a hacer unas piezas más elaboradas, pero siempre de una manera rápida. Yo quería proponer lo contrario, una reflexión como espacio temporal y tomarme mi tiempo. No porque estuviera hecho en la calle tenía que dedicarle menos tiempo y menos mimo, ¿no? Y bueno, he experimentado con un montón de formatos. Estas son unas obras que hice en Sudáfrica. Esto es pues en plena calle por la Jeta, como siempre. Y, como no, conquistando Nueva York. Esto fue una de las cosas más absurdas e inútiles que he hecho nunca, que fue preparar un póster de 6 metros por 3 para pegar sobre una medianera. Pues pinté el póster, me colé en la azotea, a través de un hotel, que me registré con nombre falso. Me dediqué durante 3 horas a poner un póster y voló.
No tengo imágenes, pero el póster voló. Se hizo de noche en un patio en Madrid a plena luz del día. Y bueno, se trataba de pintar, de pasarlo bien y de estar en la calle como en casa. Hoy en día todo esto se conoce como street art. Si tú tecleas street art en Google te sale este tipo de cosas. Me voy a ahorrar los adjetivos. Es completamente contrario a la voluntad con la que yo empecé. Todo esto que os he enseñado antes eran piezas pequeñas a una escala hecha por un hombre. Bueno, nos podíamos subir a un cubo, una escalera en un momento dado, pero no eran grandes medianeras ni mucho menos. Y por supuesto estaban hechas sin permiso y pagadas por nosotros mismos. Hoy en día la palabra street art, Google nos da la referencia, son grandes medianeras pagadas por entidades, festivales, incluso marcas, y ese lenguaje de la calle y ese lenguaje casi inocente se ha convertido en un lenguaje de poder. Ha pasado como con el punk, ya no es transgresor, pues se ha convertido también en la forma de vivir de muchos, de la que yo participo. Tengo la mala costumbre de comer todos los días y a veces participo. Pero defiendo esto que os he estado enseñando y lo sigo practicando. Entonces, de una forma paralela, he ido desarrollando no solo pintura, sino también otras conquistas urbanas. A mí me interesaba mucho el graffiti y el street art ha dejado de tener ese significado para mí porque la palabra street art ha perdido completamente el significado que tenía. Entonces, a lo que hago ya no sé cómo se le llama. Claramente está más ligado al graffiti que a lo que es hoy en día el street art, pero cualquier grafitero reniega de esto que estoy diciendo. Entonces, pues a mí, como os digo, el graffiti, el trabajo que hacía en la calle, lo que me interesaba era proponer un espacio de reflexión, un lugar donde ser libre, donde nadie te manda y, por supuesto, donde saltarte las reglas. Lo que pasa que lo hacía utilizando la belleza, a mi modo de entender. Entonces, pues conquisté distintas marquesinas del centro de la ciudad y hice papiroflexias, y que luego en algunos museos se pusieron así como, quiero hacer esto, pues yo te lo hago, hombre. Y esto es el stand de Arco del País. Pero viene de aquí, de algo hecho por voluntad propia, sin esperar nada a cambio. Esta fue la misma marquesina semanas después, que era un cartel de Carolina Herrera, que era un ramo así como de flores y una colonia y una cosa así como cursi. Pues sigue siendo cursi, pero desapareció la colonia, desapareció la marca y se convirtió en algo llevado a mi terreno, ¿no? Y empecé a trabajar con estas flores y me... ¿Eh? ¿De cursi nada? Bueno, muy girly. Y en este caso me pasó lo mismo. Terminé haciendo esas flores o ese tipo de trabajo en museos e instituciones. Esto es del Museo de Fuenlabrada, el CEART. Son trabajos murales en el que las dos dimensiones se convierten en tres dimensiones y hay como unas especies de energía que se escapa por las costuras del muro. A mí la verdad es que me cuesta mucho explicar mi trabajo, pero una vez que me lanzo no hay quien me frene. No me gusta contar muchas cosas porque creo que no le toca al artista, sino al público o a un crítico hablar del hecho artístico. Pero bueno, yo os lo cuento más a un nivel biográfico y curioso. Este mural, por ejemplo, está en la sede de Facebook, en las oficinas de Facebook en España, que están en Madrid, en la Castellana, en un sitio muy proletario también. Estas son unas paradas de autobús en el que es que os debería haber traído una fotografía de los trabajos con ácido que se hacen en la calle.
Normalmente los grafiteros también utilizan el ácido para rayar cristales, habréis visto un montón de firmas seguro en escaparates y en algún momento lo habréis encontrado incluso inconveniente, ¿no? Y yo tiré de esa técnica y utilizando el vinilo que hay antivandálico para que la gente no firme, la utilicé como plantilla. Entonces recorté todas estas flores en la plantilla que ya me habían puesto el ayuntamiento, que era un vinilo transparente, y fui arrancando los petalitos, o sea, dibujé con una cuchilla, arranqué y luego di ácido. Y quedaron estas marquesinas. ¿Eh? No. Ahora luego me lo preguntas, sí. Entonces hice estos dibujos en las marquesinas. Os he traído todo esto de las marquesinas porque han sido como obras icónicas y de referencia. He tenido bastante éxito con ellas, aunque no lo buscara. Y son las que me han dado la llave para entrar en muchas instituciones y me ha llamado el ayuntamiento que me multa para hacer exposiciones, ¿no? Por esta obra en concreto me pedían 6 años de cárcel. Ahora lo puedo contar y hablar así como tranquila, pero da sustico. Cuando te llega un tochazo así y tienes que contratar un abogado. Es algo que nos suele pasar a la gente que trabajamos en la calle. Esto fue una invitación en un museo en Sudáfrica y quería hacer algo relacionado con la calle y no se me ocurrió otra cosa que crear un espacio artificial dentro de un museo que pinté y ir desmantelándolo. Y día a día, durante toda esa residencia, porque fue una residencia de un mes, iba al museo a llevarme piezas y las ponía en la calle y a partir de ahí se creaban nuevas piezas y el espacio expositivo iba quedando cada vez más desnudo. Casi todas mis obras de galería o museos tienen una historia o directa o indirecta con la calle y con esa forma de entender la vida, ¿no? Yo empecé a viajar en Vespa y de repente me obsesioné con los aisladores que veis ahí, estos de aquí, aisladores cerámicos, que están en todas las carreteras de este país. Y entonces, en un viaje lento, hice un viaje en Vespa desde Madrid a Oporto, estaba viendo todos estos cables que van marcando el camino, como en esta película de David Lynch tan maravillosa, y quería hacer algo con ellos. Entonces, pues, lié a otro amigo para que se viniera con la Vespa y entre los dos nos dedicamos a coger los aisladores que estaban abandonados y los acarreamos a modo de trofeo y de esos trofeos han salido estas esculturas colgantes. Hice una serie entera en las que los incluía y completaba los volúmenes con madera o con vidrio o con otras piezas rescatadas. Así, fuera de contexto y sin contaros la historia que hay detrás, pues sin más, unas cosas que cuelgan. Como veis, también participo de este arte de grandes murales, pero intento no confundir a la gente. Esto no es street art, esto no es contemporáneo, esto lo han hecho antes muchísima gente. Es un trabajo mural precioso y muy vistoso, pero no es arte urbano. Como estos tengo muchos y muy bonitos en distintas ciudades. Siempre trabajo con la abstracción geométrica, planos de color, y es como una especie de diálogo de piezas que van hablando y contestándose unas con otras. Y estos son mis últimos trabajos en cerámica. A través de esa experiencia de los aisladores cerámicos,
empecé a sacar moldes de esos aisladores y de repente descubrí el mundo de los moldes. Algo que había pasado sin pena ni gloria en la facultad, de repente me fascinó. Es como una forma de hacer arte más autobiográfica y obsesiva. A lo mejor te obligan a hacer matricería y dices, pero ¿para qué pinche sirve esto? Y luego, al cabo de los años, pues dices, mira, para esto servía. Y entonces empecé a sacar moldes en un principio de los aisladores, pero luego de cualquier objeto cotidiano, vasijas, candelabros. Y he empezado a hacer esculturas en las que el objeto está compuesto por varios moldes y lo que es aquí complicado es la técnica, porque el que haya hecho un poquito de cerámica se da cuenta que la escultura no se hace con moldes. Yo eso no lo sabía, pero lo he conseguido hacer. Normalmente los moldes se utilizan para reproducciones en serie. Entonces a mí la idea de utilizar algo reproducido en serie, como esas pinturas que he hecho machacando o esos aisladores que he ido viendo tú de una manera obsesiva, pues ya solamente por ese hecho me atraía. Entonces, pues es un ready-made. Y estas son mis últimas pinturas más recientes. ¿Hay características de la calle? Pues claro, están en el pozo y pasados por mi tamiz, pero están en otro contexto. Y ya estamos. Que creía que no me iba a dar tiempo a poner 50 fotos, porque solo tienes 20 minutos. Y bueno, básicamente el mensaje de la charla de hoy es ese. Es como de una manera inocente se pueden hacer grandes cosas. Si tecleáis en Google mi nombre podéis ver más trabajos y así no me enrollo más. Y pasamos a una parte más distendida, ¿no? Pero quita esto, ¿no? ¿Cómo? No, déjalo, que es bonito. ¿Te gusta? Sí. Vale. Tú Ponte aquí, en ¿no? medio. Yo me Maestra de ceremonias. Bueno, vale. Tú ahora eres el sándwich. Bueno, pues abrimos la ronda de preguntas, así que cualquier comentario, cosa que queráis decir, levantáis la mano y va a haber gente que os pasará un micro para que podáis comentar lo que queráis. Bueno, me ha encantado, porque grafitis había visto pues los que ves por la calle o los que ves en los trenes abandonados, pero vamos, esto me parece ya más arte que grafitis. A mí me parece, por lo menos, por todo, por el colorido, por la composición y por lo que te hacen imaginar y como ornamento, como todo. Y yo lo que veo es que los grafiteros no firmáis las obras. Uy, es que porque me has mala hecho propaganda os 50 hacéis. preguntas en una. El graffiti está basado en firmas, en nombres, son letras. ¿Las firmas son letras? Las firmas son letras, son nombres. Aquí no hay ninguna. Aquí no hay ninguna, eso no es un graffiti. Eso es una obra de arte que se expone en una galería. Es un dibujo. Ah, es dibujo sobre soporte, sobre papel o... Sí. Ah, sí. Pero Bueno, lo que quería decir, que has hecho una cosa que me parece que a lo mejor no era tu intención, pero es interesante. Es decir, que a ti te parece bonito y agradable porque utilizo la belleza, lo hago bonito, pero en realidad es la misma barbaridad. Para los ojos de la ley es exactamente lo mismo. bueno, Es lo mismo. ya se sabe que a la ley como la justicia no tiene que tener ojos, ¿no? Estoy pintando de la misma manera sin que nadie me lo haya pedido y en un acto totalitario, igual que lo hace un grafitero al poner su nombre. La diferencia es la estética y la diferencia es la belleza. Sí.
Ya he visto que es pincel lo que más usas, pero supongo que en las primeras que he visto que eran tiendas abandonadas, pero que con esos detalles que además estaban, yo creo que muy bien estudiados, ¿no? Porque iban y terminaban donde estaba la cerradura, con lo cual parecía que ahí había una cerradura. Pero todo eso era embellecer esa zona tan degradada. Pero ya sé que la policía, pues porque igual al concejal del turno de esto no le interesa, pues te la tiene que mandar. Pero desde luego todo aquello lo habías embellecido gratis, además gratis. O sea, ¿estamos en un mundo de locos con el arte o qué? Debemos de estar con un mundo de locos, porque aquello, lo primero que he visto, me ha encantado porque eran todos sitios degradados, puertas y tiendas del año, de hace 10 o 20 años abandonadas, y habíais dado ese un rincón, una dignidad, ahí había arte. Y lo último que voy a preguntarte, eso que habías dicho en esa marquesina de cristal, con esa hoja, esas hojas solo blancas, pero que me ha encantado. Y luego cuando has puesto el largo también, ¿qué dice? No te he entendido. Ya, eso es una parada de autobús de Madrid, del Paseo de la Castellana, de una zona muy céntrica, y es una intervención ilegal hecha con ácido. La ley entiende para eso que es un delito contra la sanidad pública estar con ácido en la calle, eso para empezar. Y entonces los grafiteros utilizan el ácido para pintar los cristales. Entonces me gustó la idea de utilizar esa técnica, pero como el ayuntamiento ha puesto unos vinilos transparentes sobre toda la superficie para protegerlos, pues ya no se pueden hacer esas firmas. Entonces yo decidí utilizar ese vinilo protector como trampilla, como plantilla para hacer los ácidos. Entonces recorté el vinilo y utilicé ácido. Porque el grabado en el cristal se hace con ácido. Claro. Entonces, claro, eso tenía que ser con ácido. Pues me ha encantado. Gracias. ¿Alguna pregunta más entre el público? Aquí, delante. Más adelante, gracias. Gracias. Yo tenía una pregunta a raíz de la exposición que hizo Nuria y también un poco a ver qué piensa Débora también sobre el tema. Me llamó la atención que hablabas del street art como peyorativamente, o no sé si lo entendí. Sí, peyorativamente, sí. Y un poco preguntarte, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué es...? Porque no me gustan los derroteros que ha tomado esto, que se empezó de una manera completamente distinta. El espíritu era otro. Ahora se ha domesticado, es un lenguaje que ha quedado completamente convertido en un lenguaje de poder. ¿Somos responsables los artistas? Pues sí, en cierta medida sí. Lo que pasa es que este trabajo no se valora de la misma manera. Y realmente a mí me interesan los murales mucho menos que estas obras que os he enseñado, os he traído las mías porque hablaba de mí, pero hay un montón de artistas de mi generación que han trabajado de esa manera y creo que son muchísimo más interesantes. O sea, es que lo digo un poco porque que me llama la atención, y creo que en la otra sesión también pasa con Sharif, con el rapero, que también hay como una barrera de incluso lo callejero como hacia arriba, como que hay veces que la gente dice, no, pues el rap se está conociendo como muy comercial, o como el graffiti ahora es que es muy comercial, ¿no? Y me llama la atención también esa especie como de, lo quiero guardar como para... Sí. ¿No? Para que sea algo callejero, y me parece mal que pase a ser como alta cultura. No, a mí lo que me parece mal es la perversión del término, es decir, lo que se entendía por street art era esto que os he enseñado. Lo que hoy se entiende por street art es algo que es completamente distinto y tiene otro espíritu. A mí me gustaría que la gente que estamos dentro fuera igual de clara que yo y lo hablara de la misma manera. Esto que entiende Google por street art no es street art, es muralismo. Sí, a ver, yo en realidad estoy completamente de acuerdo, porque es eso, se pierde el espíritu, Sí. ¿no? O
sea, el espíritu vandálico, porque al fin y al cabo es vandalismo. O sea, puedes estar de acuerdo que estéticamente parezca más agradable a la vista a lo mejor lo que tú haces, porque sí que lo haces así, y otros que no, que son un poco más, sí, más bestias, más que son letras o que son cosas que pintas como con otra energía o más rápido o más como quede, ¿no? Porque quiero estampar mi nombre cuantas más veces más. Sí. Pero es un espíritu vandálico al final, tanto uno como otro, o sea, independientemente del resultado estético. Y claro, y eso se pierde cuando realmente lo que habría que llamarlo es eso, pintura mural. Es pintura legal y comisionada, financiada, comisionada. Entonces, claro, el discurso es otro. O sea, no quiero decir que una cosa tenga valor y la otra no. Para mí las dos son válidas, pero tienen un discurso diferente. Sí, para mí igual. Sí, hola, buenas tardes. Le preguntaba una pregunta a Nuria. ¿Qué le parece los grafitis que se pintan a los vagones de tren, de metro, etcétera? Pues a mí la verdad que me interesa bastante el graffiti, pero no como pieza resultante, sino como arte de acción. Creo que nos parece a todos genial que nuestras calles y nuestro espacio público esté invadido por grandes marcas y grandes corporaciones poniendo Armani así de grande con una tía buenorra en bikini, y nos parece fatal que un tío por su propia voluntad haga lo mismo, poner su nombre de una manera pornográfica. Sin embargo, me parece muchísimo más interesante que alguien lo haga por sus propios medios, por su propia voluntad y para decir, este es mi momento y estoy aquí. No lo defiendo muchas veces como un arte resultante, pero me parece muy interesante a otros niveles, sobre todo a nivel antropológico. Creo que es una forma de comunicarse de un sector de la sociedad, y si aprendiéramos a leer las calles nos daríamos cuenta que tenemos un Facebook a escala urbana. Nos podíamos enterar quién vive en qué barrio, quiénes son sus amigos, con quién sale, dónde vive su novia, quiénes son sus novias, quiénes son sus partners, solamente con leer el graffiti. Bueno, yo quería comentar una pregunta que ha quedado antes como a medias, lo de qué diferencia hay entre un cuadro perfectamente pintado o incluso mejor pintado actualmente y el original. ¿Por qué el original vale y este no? Y yo creo que todo esto que estamos hablando viene por el mismo hilo, porque ¿por qué a ti en concreto, y yo estoy un poco de acuerdo contigo, por qué te pone más el graffiti hecho ilegalmente que el graffiti legal? O el street art que le llaman ahora, o llámalo como quieras, pero porque yo creo que al final la historia y lo que cuenta de la obra tiene que ver con la historia de la propia obra. Si yo ahora me pongo a cantar canciones de punk y yo soy un tío que va a la uni y que soy formal, pues la gente me escupe. O sea, porque no soy coherente con... O sea, el discurso y la acción no van de la mano. Un Cristo con dos pistolas, vamos. Yo lo que creo es que también estamos como buenos españoles obviando un tema, y es que el graffiti no se puede mercantilizar porque deja de ser graffiti. Y entonces lo que lo cambia todo es el dinero. Entonces creo que deberíamos establecer dos debates, qué es el arte y qué es el mercado del arte. Y en el caso de graffiti yo lo encuentro que puede ser un arte. Estoy de acuerdo. A ver, para mí es claramente un arte el graffiti, pero el graffiti, ese aspecto vandálico, es por la conquista. Por la conquista y por la individualidad y por el grito individual y por saltarte las normas y por cuestionar el sistema y por proporcionar espacios de cuestionamiento. Yo creo que una de las cosas más poderosas que tiene es el interrumpir tu pensamiento, es decir, estamos completamente narcotizados, incluso en el metro estamos con pantallas que nos impiden ver un andén del otro, hay un montón de estímulos que nos dirigen y nos obligan a consumir y estamos domesticados. Entonces el hecho de proponer un libre espacio para el pensamiento es muy revolucionario, solamente por el hecho de hacerte pensar, da igual en qué, por lo menos estás preguntándote ¿quién coño ha hecho eso?
Sí, y no tienes que ir a un sitio, quiero decir, ya te lo encuentras en la calle, no tienes que ir a un museo a buscarlo, te lo encuentras ahí. También hay que educar el ojo para verlo y para verlo bien. Sí. Quiero decir, no verlo simplemente con manchas, ¿no? O cosas, o suciedad. O sea, también hay que educar el ojo para, creo, para percibir bien el graffiti como lo que es. Para Débora. Para Óscar. Yo nunca me he creído, salvo esos cuadros tan maravillosos que van al Museo de Nueva York, que no sé cómo se llama, que es muy famoso, no el MoMA, sino otro, un Rembrandt o un Velázquez, que van allí y además van con no sé cuántos millones de la compañía aseguradora, eso sí. Pero cuando se hace una exposición más sencilla, por ejemplo, la que tenemos ahora en el Museo de Bellas Artes, ¿cómo se llama este? El de Bellas Artes, el de Goya, eso es, el de Goya. Sí, se me había olvidado. Bueno, es que me acordaba de otra cosa. Bueno, el de Goya. Bueno, pues yo he estado así como 3 horas el día que fui a verlo y volví otro día. Y resulta que yo vengo a mirar por arriba, por abajo, el brillo que tenía el cuadro, si había algún defectillo, si había alguna parte viejita, ya que se notara que ahí había como una parte de la pintura vieja, un pelín así como agrietada, descascarillada, que va, todo liso, todo como que le habían terminado de dar el último barniz. A mí que no me digan que ese cuadro lo pintó Goya. Que es un cuadro de Goya, sí, pero que lo pintó Goya, no. ¿No? Esto es traca. Pero también ¿Tengo algo de idea o no? existe la restauración de obras de arte. Entonces, muchas obras que han estado en mal estado se han restaurado. Y eso sería otro debate, porque hay debates sobre si se han hecho restauraciones excesivas, si se ha retocado demasiado los colores, pero estése tranquila que la mayoría de las obras de arte que veas serán originales. Hay en otros casos que puede haber más dudas, pero pintores como Goya están bastante estudiados. Igual luego todos son falsos, ¿vale? Pero yo diría que podemos estar tranquilos. Y también tienes que ir al Prado y ver que hay autorización para copiar un cuadro de un gran artista. Luego, esos cuadros algo se lo van. Bueno, para consumo propio serán, seguramente. La galería que les dice es una copia, pues es una copia. Pues a mí me gustaría tener una copia de Goya en mi casa también. Bueno, pero eso, si el original está en el museo, usted puede pagar una copia perfectamente y ponerla en su casa. No, que corte más. Ah, vale. Hay más gente que tiene preguntas ahí atrás. Gracias. Por el hecho de ser una falsificación, Hay alguien detrás primero. A ver, que sí, perdón, luego vas tú. Es una pregunta para Nuria Mora. Tú como artista contemporánea y a la vez una artista urbana, ¿cómo te gustaría que trascienda tu nombre, tu firma como artista? Porque, por ejemplo, cuando entras en el espacio expositivo, por lo menos en las imágenes que has mostrado, no se ve nada de todo este tema del que hablas, de lo que para ti realmente es la esencia de ese origen más denominado como street art para ti, etc. Es decir, ¿te interesaría que en un museo el día de mañana esté una pieza tuya de vídeo o te interesaría que esté un cuadro tuyo o una obra sobre papel? Porque, por lo menos en las imágenes que traes, no se ve ninguna pieza de ese espíritu que tanto tú has trabajado durante tantos años en la calle. Yo tengo piezas a cholón, la verdad, y la verdad es que, como os he explicado antes, todos los trabajos de galería tienen una reminiscencia de mi trabajo previo en la calle. No es algo obvio, forman parte de la experiencia y de la cartografía personal. Por ejemplo, las boyas vienen de una experiencia en la calle. Todos estos patrones geométricos que veis en estos cuadros
han sido previamente dibujados en la calle, no es una transferencia obvia. A mí la verdad es que me molesta bastante el acotar a un artista y nombrarlo, y tenemos esa mala costumbre de meterlos en cajones estancos. Yo me gustaría que me llamaran artista y punto. Hago escultura, hago pintura, hago graffiti, me echo firmas con mis amigos, hago murales y también huevos fritos. Creo que como artista puedo investigar hasta donde me dé mi vida y la curiosidad. Entonces, el hecho de decir eres artista urbano y ya por eso se tiene que ver de una manera obvia en tus cuadros, no me interesa. Está detrás todo el pozo y sigo trabajando de esa manera en la calle también. De hecho, estoy ahora preparando nuevos proyectos ilegales y que intentaré llevar a cabo. Lo que pasa es que, claro, los años más productivos, a lo mejor trabajaba mucho más en la calle que en instituciones y ahora me tengo que repartir. También soy más mayor. Había una pregunta aquí detrás. No, un segundo. ¿Puedes esperar un segundo y te pasamos el micro después? Así vamos con orden. No, porque tiene el micro detrás una niña que está detrás de ti, que ya pidió el turno de palabra, y luego te pasamos el micro a ti. Gracias. Por el hecho de ser una falsificación, ¿pierde el derecho a ser llamado arte? Bueno, yo he titulado la obra Falsificadores de arte o artistas de la falsificación. Si pierde el derecho, para mí no. Es decir, por ejemplo, para mí la obra de Van Meegeren, estas que hemos visto de la Cena de Maus, es una obra original. Lo que pasa que no es real, está atribuido a un autor que no es el que la ha hecho, pero no deja de ser una obra de arte desde mi punto de vista. Y luego ya como químico, a mí casi que iría antes a ver al museo eso, por la historia que hay detrás, que por la obra en sí. Lo que obviamente no es una obra que se le pueda atribuir a Vermeer. Para mí, aunque coja estilo de Vermeer y luego de Caravaggio, por ejemplo, en esa obra, sigue siendo arte. Claro, a ver, en ese caso, bueno, entró en el debate, en ese caso, porque son obras originales, o sea, quiero decir, aunque copies estilos y tal, es una obra original, no es una copia tal cual, ¿no? O sea, si tú coges, claro, si tú haces una réplica de una obra, para mí pierde todo el valor, porque quiero decir, o sea, no vas a valorar una obra solamente por el virtuosismo de, oh, los hace súper bien. Hay un montón de artistas que pueden hacer Las Meninas, ¿sabes? Tal cual, pero es que lo importante es que se te haya ocurrido hacer eso tal cual, o sea, tal cual como es, no que alguien lo replique. O sea, gente que pueda replicar cuadros hay a patadas. A mí lo del micrófono me da un poco de así, pero bueno, me dicen que tiene que ser necesario. Si no, estás en primera línea, te oigo perfecta. Pero la gente del fondo si no nos escucha. Un poco de tu aventura sudafricana, como das tanta importancia al libre albedrío, a saltar las normas, que me parece muy bien. En Sudáfrica tuviste todo, digamos, efectivamente, que ancha es Castilla y no te pusieron ningún impedimento, porque yo he visto más como obras en exposición que hacer lo que es efectivamente el grafitero por libre. En Sudáfrica me invitaron a una residencia de arte y a hacer una pieza en el Museo de Arte Contemporáneo de Johannesburgo. Entonces, es que me he dado cuenta luego que en la presentación no he puesto la obra de la calle. La obra consistía en un cubo que yo iba desnudando y me iba llevando piezas a la calle. Y la parte que hice en la calle la hice ilegal, con nocturnidad y alevosía, siendo una chica blanca en Johannesburgo. Bueno, es cuestión de saber dónde estás, saber quién eres y la actitud. No me ha pasado nada nunca. Disculpa, vamos a respetar el turno, gracias. Yo, ¿ha encendido esto? Sí, sí. Volviendo al tema que he planteado yo antes y que se ha vuelto a plantear por ahí adelante, la respuesta que has dado, no recuerdo quién lo ha dicho, pero que el arte falsificado o la reproducción tiene menos valor simplemente porque hay gente a patadas que puede hacerlo. Entonces, al final es una cuestión de mercado, de como hay poca gente con imaginación y mucha gente con buena mano, tiene más valor la imaginación que la buena mano. No, es una cuestión de originalidad, que a ti se te ocurra primero hacerlo.
Claro, Pero o sea, eso- tiene a eso me es el refiero. aspecto creativo, lo importante es el aspecto creativo. Sí, en el momento además en el que está hecho, el contexto de la obra y todo Claro. lo que hay detrás hasta que ese artista ha llegado a hacer esa obra. Pero también hay que valorar, no sé, la mano, o no sé cómo decirlo, la La técnica, el virtuosismo, sí. también es algo a tener en Pero es cuenta. algo que se aprende. Obviamente, las grandes obras son obras que son muy virtuosas y muy originales. Pero a Y pintar tienen bien se una historia aprende. detrás. No todas las grandes obras son muy virtuosas o el artista tiene mano, porque ¿tú te crees que Kunz hace él las esculturas? No. O sea, quiero decir, claro, si ya nos vamos al contemporáneo, en realidad eso pierde valor. Muchos grandes artistas de contemporáneo tienen su estudio y gente que hace las obras por ellos, porque lo interesante es que salga lo que sale de su cabeza, ¿no? No solamente la ejecución. O sea, es como que eso ya lo hemos, ya lo hemos superado. Perdón, ¿es interesante porque está superado o es interesante porque hay menos, realmente? No, sigue Pues habiendo anda, gente no que hay pinta muy ediciones bien. Sí. Que pinta muy bien. Bueno, dilo. No, yo lo que iba a decir es que a pintar bien y a dibujar bien se aprende, es una técnica, es cuestión de horas. A pensar y a hacer una obra original es más complicado. A ver, es algo que se puede valorar, pero no lo único. Es que a veces parece que solo se valora eso. A mí me da la sensación muchas veces cuando intento, bueno, voy como siempre de defensora del contemporáneo y muchas veces lo que te encuentras es, pero es que Velázquez, es que claro, es que cómo pintaba él con ese virtuosismo y como si solo se valorara eso. Y es como, es un debate que ya está un poco caduco. O sea, realmente no nos interesa algo porque es que se parece mogollón a la realidad. No, y sobre todo que... Pues haz una foto, se va a parecer todavía más, ¿sabes? O sea, quiero decir que no puedes valorar solo una obra por eso, y además la tienes que valorar en su contexto. O sea, hacer las merinas ahora no tiene ningún sentido, si no se hubieran hecho en su momento, ahora no tendría ningún sentido. Y no vas a valorar solamente algo, pues eso, porque técnicamente está muy bien, y si no hay nada más interesante que eso, si lo único que puedes aportar es que técnicamente está muy bien, pues para mí no tiene interés. Eso sería la diferencia entre el artista y el artesano. Por ejemplo. Por ejemplo. Yo pinto muy bien, pero no se me ocurre nada. Claro. Hago es lo que veo. Eso sería un artesano. Sin embargo, artista es el que crea. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Que sí. Sí, nos estamos metiendo en un fango difícil de salir. Iba a decir una cosa al respecto. Aquel señor de allí, de gafas. Bueno, yo sí, se me oye. Me parece un poquito perverso todo esto. Desde el principio, Débora me parece bastante perversa. Porque, y es un piropo, ¿eh? Porque contraponer la alta y la baja cultura es como decir que el folk y la cultura popular pues es bajo y siempre será bajo. Entonces, meternos a nosotros en ese debate, pues es perverso, claro. Es para chinchar, ¿verdad? Pues no, porque lo que he dicho, es decir, el artesano crea también. Existe la repetición, se basa, la artesanía se basa en una técnica que se repite, etcétera, pero el artesano también crea. Es decir, la esencia del ser humano es creativa, allí donde esté. Entonces, hasta las copias pueden ser creativas, es decir, no podemos decir dónde no está la creatividad así de una manera académica o una manera porque me siento en un sofá, ¿entendéis? Entonces, ojito, o sea, un respeto a el arte en general, sea de quien venga, aunque sea de quien venga, da igual. O sea, un respeto a la creatividad de la persona humana que está en la esencia, ya digo, de nuestra evolución y de nuestra configuración como personas.
A ver, a mí me parece acertado el uso de artista artesano, lo que pasa que luego hay esas connotaciones que, está bien, ¿no? Que se recuerde eso. Pero bueno, es una forma como fácil de hacer esa clasificación, ¿no? De quién es el que hace la parte creativa y quién es el obrero, ¿no? Que solamente lo ejecuta. Que a lo mejor no sería esa palabra. obreros, que es mi claro, caso. También. Pero bueno, está bien esa matización. ¿Alguna pregunta más? Que no se vaya ella con la duda, hombre. Simplemente que a un pueblo que yo suelo ir de unos 20.000 habitantes, más de 20.000 habitantes, igual ya 50.000, pues claro, hay unas partes más deterioradas de casas abandonadas y últimamente, yo supongo, bueno, por lo que me han dicho, que el ayuntamiento paga a gente más bien grafitera que les pinta eso y primero les presentan el ayuntamiento debe dar libertad, pero hay que presentar como unos trabajos que querrían poner y entonces el concejal que lo lleva dice, pues sí o este no, esto no, a la población que tenemos pues le va a parecer raro. Bueno, eligen un poco, pero es que cada año cuando voy y paso por esas calles y esas casas, cada año está mejor. Y no está aglomerado, quiero decir que no lo está llenando así en plan de meter dibujos, no, pero es un pueblo que se ha embellecido a cuenta de que no se ve lo feo del deterioro de un pueblo que tiene parte antigua y muy deteriorada. También se utiliza esto de los murales y el street art como elemento gentrificador. Lo utilizan muchos ayuntamientos y ciudades para mejorar su entorno y especular. Pero esto es hace 10 años, porque cambiaron de partido el nuevo alcalde Soto, que ya lleva 4 o 3 años, 12 años, pero antes no hubo esos detalles. Bueno, hay una pregunta por aquí al fondo, ¿sí? ¿O no? Ahí sí, ahí hay una pregunta. No es una pregunta, es un comentario. Al final, los artistas también, cuando trabajamos en la calle, somos un punto de partida para la gentrificación. O sea, nosotros también hacemos una punta ahí. Eso es lo que estoy diciendo. Sí. No, por eso dije, no es una pregunta, es un comentario. O sea, que nosotros también sumamos a esos puntos de gentrificación. Sí, que al final ha habido toda la vida. El término es como nuevo, pero gentrificación ha habido toda la vida, entonces... De hecho, hay un ensayo muy interesante de Steiner que habla del silencio. El poder tiende a apropiarse del lenguaje nuevo que aparece y al artista, para luchar contra eso, solamente le queda una cosa, que es no hacer, el silencio, ¿no? Y yo creo que no me voy a callar. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, no hay ninguna. Vale, pues despedimos. Muchísimas gracias por venir y a ver si hay más.